Bien, buenos días, un placer estar con ustedes por acá. Habíamos leído la vez pasada, digamos las primeras 6-7 páginas del texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, que trata básicamente de la figura de Mozart. Kierkegaard era un gran amante de la versión de Don Juan, el Don Giovanni de Mozart. Ya la vez pasada habíamos compartido un par de óperas completas que hay en YouTube con la pieza musical. Valdría la pena obviamente verla, pues porque está hablando de ella, perdón, ¿sí? Y lo que le interesa a Kierkegaard acá, y él lo dice de manera explícita, dice, mira, lo que yo quiero es que Mozart sea puesto en el lugar más alto, cueste lo que cueste. Es una idea muy bonita, muy sugerente. Obviamente acá Kierkegaard está haciendo, digamos, como todo un eco a la tarea del crítico. Recordemos que Oscar Wilde también en el siglo XIX va a hacer un ejercicio reflexivo sobre la tarea del crítico, ¿sí? Wilde tiene el texto que se llama El crítico como artista. Creo que lo tengo acá a la mano en un segundo. Bueno, lo debo tener por ahí a la mano, pero no lo encontré tan a la mano. El caso, Oscar Wilde también escribe un texto del crítico como artista. Y si bien escriben en contextos diferentes, ¿no? Pues Wilde escribe en Inglaterra, Kierkegaard está escribiendo en Dinamarca, y primero escribe Kierkegaard. La tarea del crítico, el concepto de lo que significa hacer crítica, era un tema muy importante en la estética del siglo XIX. Ya nosotros lo podemos rastrear desde la crítica del juicio de Kant, la crítica del juicio, donde Kant mismo insiste en que lo importante es precisamente tener un criterio sobre el que podamos discutir, pero no disputar. Discutir significa pues establecer ejercicios reflexivos, y disputar significa pues pelear para ganarle a alguien, ¿no? Por eso hay disputas jurídicas, pero pues discusiones académicas. Es la idea de Kant, ¿no? Entonces Kierkegaard dice, mira, me encanta Mozart, vamos a hablar de Mozart porque soy un fan, ¿no? Y él lo decía acá, soy tan fan, ¿sí?, que si a la gente no le gusta lo que yo estoy haciendo, pues abandonaré su manera de pensar y fundaré una secta que pondrá Mozart en lo más alto ya. O sea, somos Mozart fans. Entonces, bueno, ahí está Kierkegaard, me parece lúcido. Recordemos que en uno de los Diapsalmatas precisamente Kierkegaard hablaba del poder de la música, de cómo una canción podría transformar y transportar el alma. Recordemos también que Kierkegaard en otro de sus Diapsalmatas habla de la importancia existencial de la pasión, y precisamente eso es lo que él encuentra en esta obra de Mozart, ¿no? Él encuentra la transformación existencial a través de la música, él encuentra una vida con pasión, ¿sí? Y pues esto es lo que él poco a poco va a ir reconstruyendo, obviamente desde la consideración estética que caracteriza y constituye lo que llamamos tradicionalmente los papeles de A, que son los que componen la totalidad de este primer tomo de O lo uno o lo otro. Bien, vamos a seguir con la lectura. Habíamos llegado entonces hasta la página 62 de la versión original, que la tenemos acá a mano derecha, nuestra página 79. Nos dice entonces, cabría entonces pensar otro camino. Podría tomarse como objeto de consideración el medio a través del cual la idea se hace visible, y al observar que un medio es más rico que otro, fundamentar la distinción, tomando el grado de riqueza o de pobreza del medio como un aligeramiento o un impedimento. Pero el medio guarda una relación demasiado necesaria con la totalidad de la producción como para que una distinción fundada en él no termine al cabo de un par de razonamientos enredada en las mismas dificultades antes señaladas. Recordemos que lo que él estaba precisamente discutiendo el contexto anterior tenía que ver con el criterio estético que estaban dando algunos de una manera un tanto unilateral, y es esto que tenemos acá en azul. Dice, una escuela estética que al destacar de manera unilateral la importancia de la forma, desprestigió la materia. Y él dice, y es raro porque incluso Hegel en general, ¿sí?, reivindica la materia en el concepto de obra de arte. Entonces, esa idea de pensar únicamente de manera formalista, como si se tratara única y llanamente de formas, como lo pensaba un poco el neoclasicismo, y como luego lo va a pensar, bueno, cierto parnasianismo y demás, pues no nos permite pensar la complejidad de una obra de arte, incluyendo, pues en este caso, a Mozart, claramente. Entonces él dice, mira, se me ocurre otro camino, ¿sí? Y podemos pensar en este otro camino una
idea bastante hegeliana, que es la idea pues de una especie de mediación, ¿sí? De mediación. Y él lo va a mirar, lo va a explicar a continuación. Con las consideraciones que siguen, en cambio, creo abrir paso a una distinción que será válida precisamente porque es totalmente accidental. Cuanto más abstracta y por ende más pobre es la idea, cuanto más abstracto y por ende más pobre es el medio, mayor es la probabilidad de que no se pueda pensar una repetición. Mayor la probabilidad de que la idea, al alcanzar su expresión, la haya alcanzado de una vez por todas. Oye, es una idea estética bastante sugerente. Vamos a dejarla ahí y ya la revisamos. En cambio, cuanto más concreta y por ende más rica es la idea y por tanto el medio, mayor es la probabilidad de que haya una repetición. Si dispongo aquí todas las obras clásicas, unas junto a otras, y sin intentar ordenarlas, me sorprendo justamente de que todas estén a la misma altura, es fácil advertir que una parte de ellas registra más ejecuciones que otra, y que si no lo hace, está la posibilidad de que lo haga, mientras que en el otro caso, esa posibilidad no se da tan fácilmente. Explicaré esto un poco mejor, dice. Cuanto más abstracta es la idea, menor es la posibilidad. Cuanto más abstracta es la idea, menor es la posibilidad. Pero, ¿cómo se hace concreta la idea? Al ser penetrada por lo histórico, cuanto más concreta es la idea, mayor es la posibilidad. Cuanto más abstracto es el medio, menor es la probabilidad y mayor en cuanto aquel es más concreto. Pero ¿qué quiere decir que el medio es concreto? Sino que o bien consiste o bien se lo considera en su grado de proximidad al lenguaje, puesto que el lenguaje es el más concreto de todos los medios. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que realmente está tratando de pensar Kierkegaard acá? Habíamos mostrado en la sesión anterior que Kierkegaard está tratando de explicar que Mozart es clásico entre los clásicos y no tiene mucho sentido que haya jerarquía dentro de los clásicos. O sea, un clásico no es más clásico por ser clásico, ni menos clásico pues, por ser un clásico del siglo XX o del siglo I o de lo que sea. Los clásicos están como una especie de panteón. Si nosotros hacemos todo clásico, pues nada es clásico. Pero pensar que hay clásicos más clásicos que otros es no entender lo que significa lo clásico, ¿no? Eso es como la idea central que habíamos estado defendiendo justamente en el momento anterior. Y precisamente había dicho que reducir la idea de lo clásico a una forma, pues es una miopía estética. No estamos entendiendo muy bien de qué va. Kierkegaard en particular va a tener un altísimo interés en la noción de la repetición. De hecho, hay un libro de Kierkegaard que se llama así, la editorial Trota lo tiene, ahí lo mostramos en la cámara, lo tiene precisamente en una publicación con Temor y Temblor. Creo que esta traducción también la hace Rafael Larrañeta. No, esta la hace Darío González. Ya para estas alturas tal vez ya había muerto Rafael Larrañeta. Sí, claro, 2019 ya Rafael Larrañeta, que es el traductor de este texto, pues ya había fallecido. Pero quiero hacer como la explicación rápida. Kierkegaard, cuando habla de la repetición, está precisamente hablando de un concepto con el que él... Un segundo, acá se me abrió algo que no es... Listo. Él está hablando de un concepto, ¿sí?, que trata de lidiar con la tradición hegeliana de la mediación, ¿sí? Precisamente después esto, acá tengo el libro a la mano, abrámoslo, ¿sí? La repetición de Soren Kierkegaard. Para Kierkegaard la repetición es precisamente es una pregunta existencial, lo habíamos hablado hace un tiempo en el ámbito de los diapsalmatas, y mostrábamos cómo pues prácticamente cualquier escenario de vida, ¿sí?, se nos ofrece la posibilidad de repetirlo. Pero la pregunta de Kierkegaard es, existencialmente hablando, ¿existe la repetición? O sea, ¿podemos realmente repetir algo? ¿No somos lo suficientemente diferentes en cada momento como para no poder repetirlo? Y sin embargo, existencialmente, pues muchas veces repetimos. Entonces, Kierkegaard le dedica todo un libro bastante interesante, estético, que fue publicado prácticamente en el mismo año en el que fue publicado o lo uno o lo otro, y Temor y Temblor. Y pues si nosotros lo leemos, nos damos cuenta que es un texto muy reflexivo, también al mismo tiempo narrativo, pero con un tono altamente reflexivo sobre la posibilidad de repetir el amor.
Si yo puedo volverme a enamorar, incluso si puedo volverme a enamorar de la persona de la cual ya me he enamorado. Es una pregunta que Kierkegaard pues está haciendo claramente en términos existenciales. Él acaba de terminar con su relación con Regina, pero en este caso, pues como ya lo hemos mencionado, Kierkegaard hace de su problema vital, de su problema existencial, un problema filosófico, así como lo hizo San Agustín con sus confesiones y demás. Y pues precisamente esto alcanza un nivel esencial, es decir, alcanza un nivel en el ámbito de las profundidades filosóficas. Volvamos al texto. Cuando Kierkegaard dice que cuanto más abstracta y pobre es la idea, y cuanto más abstracto y por ende más pobre es el medio, mayor es la posibilidad de que no se pueda repetir. ¿Sí? O sea, a mayor abstracción, menor repetición. ¿Sí? A mayor abstracción, menor repetición. Y lo cual quiere decir que entre más concreta sea una idea, o sea, más rica, y más concreto sea el medio, pues mayor repetición. La idea es muy simple como la está proponiendo acá y nosotros la miramos justamente en el ejemplo, ¿no? Él dice, es fácil advertir que una parte de ellas, de las obras, registra más ejecuciones que otra y que si no lo hace está la posibilidad de que lo haga. Es decir, si nosotros miramos una obra de arte, en este caso el Don Giovanni de Mozart, ¿sí? Puede llegar a ser lo suficientemente clásica como para que se repita. Vean la pregunta: ¿qué significa repetir una presentación o representación de Don Giovanni Mozart? Pero oye, estéticamente lo entendemos, es simple y llanamente una puesta en escena de nuevo, naturalmente con algún grado de interpretación y demás, de una obra de arte. Esto no es nuevo en Kierkegaard, esto de hecho es un concepto hegeliano. Hegel reconoce, y es de hecho un concepto fundamental de su teoría, Hegel reconoce la distinción entre concepto y representación. Entonces, todo concepto no es más que la esencia de las representaciones, dicho en otros términos. En el concepto está la verdad, pero cada representación del concepto es verdadera. Entonces, no sé, ejemplo, tenemos las 4 estaciones de Vivaldi. Las 4 estaciones de Vivaldi, sí, pues responde a lo que es las 4 estaciones de Vivaldi, la comprensión, la configuración musical, eso es eso que nosotros llamamos las 4 estaciones de Vivaldi. Lo que podríamos llamar la esencia de las 4 estaciones de Vivaldi, pues sería eso, el concepto. No obstante, ¿cuántas representaciones hay de las 4 estaciones de Vivaldi? Nosotros decimos muchas, preferimos unas, las de un ensamble musical a otros, las de cierta sinfónica, lo que sea, pero incluso puedo variar el ámbito de las representaciones. Puedo hacer las 4 estaciones de Vivaldi, están hechas para violín, pero yo puedo, y de hecho uno podría buscar, hay versiones de las 4 estaciones de Vivaldi, por ejemplo, hechas para música, para instrumentos de viento. Sí, por ahí hay un concierto de alguien tocando las 4 estaciones de Vivaldi con flautas traversas y demás. Entonces, no es eso, pero es una representación de eso. O sea, no son las 4 estaciones de Vivaldi, pero es una representación de las 4 estaciones de Vivaldi. En las representaciones se expresa la verdad del concepto, pese a que no sea la realidad total del concepto. Entonces, podríamos pensar que cada repetición es una forma de representación en sentido hegeliano. Pero repito, y acá es lo que le va a interesar a Kierkegaard, es mostrar cómo en la repetición se juega algo existencialmente mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las obras abstractas? ¿Sí? Las obras que resultan pobres en sus ideas, pues que son escasamente repetibles. Son escasamente repetibles. Mientras que por el contrario, sí, entre más concreta es la idea de una obra, pues mayor es su repetibilidad. Mayor es su repetibilidad. Creo que entonces con esto queda un poco más claro esto que nos está diciendo Kierkegaard, ¿no? Sigamos acá. Así, la idea que se revela en la escultura es totalmente abstracta, no guarda relación alguna con lo histórico. El medio a través del cual se patentiza es igualmente abstracto. Mayor, por ende, la posibilidad de que la parte de las ejecuciones clásicas que incluye la escultura comprenda unas pocas ejecuciones. En este aspecto cuento totalmente con el testimonio de la época y con el apoyo de la experiencia. Oye, este es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? La idea de el ejemplo de la escultura nos permite a nosotros entender el por qué funciona, digamos, cómo es que Kierkegaard está sosteniendo sus tesis.
En este aspecto, bueno, cuento totalmente con el testimonio de la época y con el apoyo de la experiencia. Si tomo en cambio una idea concreta y un medio concreto, el resultado no es el mismo. Así es cierto que Homero es un poeta épico clásico, pero precisamente porque la idea que se patentiza en la épica es una idea concreta y porque el medio es el lenguaje. Por eso, en la parte de las obras clásicas que incluye a la épica, cabe pensar un mayor número de obras, todas las cuales son clásicas por igual, porque la historia provee constantemente nuevo material épico. En ese sentido, cuento también con el testimonio de la historia y con el apoyo de la experiencia. Al fundar, pues, la distinción en esa cosa totalmente accidental, realmente no me podrán negar que se trata de algo accidental. Si en cambio me lo reprochan, contestaré que se equivocan, puesto que es así como debe ser. Es así, ahí está Kierkegaard muy en modo muy estética, ¿no? Muy estético jugando nuevamente o lo uno o lo otro, ¿no? Si lo miramos con claridad, obviamente es accidental, pero si me dicen, no, esto es puramente circunstancial, esa idea de que lo épico porque tiene más contenido histórico sea más concreto que una escultura, porque pues nada más es como una especie de fotografía de un momento determinado y demás, pues me diré, no, así es como debe ser. Es accidental que una parte registre o pueda registrar un mayor número de obras que la otra. Pero si esto es accidental, es fácil advertir que con el mismo derecho cabría tomar como superior la clase que registra el mayor número o que puede registrarlo. Podría atenerme a lo precedente y responder con toda tranquilidad que eso es totalmente acertado, pero que entonces mi conclusión es tanto más plausible, pues es totalmente accidental que yo tome la otra parte como superior. No lo haré, sin embargo, sino que apelaré más bien a un hecho que habla a mi favor, a saber, que las partes que incluyen ideas concretas no están acabadas de esa manera ni pueden estarlo. Esto es una idea muy sugerente porque Kierkegaard nos está mostrando que aquello que está abstracto, aquello que expresa una idea abstracta, podríamos nosotros entenderlo de una manera un poco más terminado que aquello que nosotros asumimos de una manera o entendemos de una manera concreta. Bien, vale la pregunta, ¿qué significa acá la distinción entre concreto y abstracto? Y Kierkegaard lo está tomando en el sentido de la estética hegeliana y en general pues de lo hegeliano, ¿sí? De hecho, vamos a mirarlo, él se lo va a formular un par de párrafos más adelante. Acá, de hecho, acá, ¿sí? Él dice, ¿qué idea es la más abstracta? Vamos a mirar cómo lo resuelve y ahorita explicamos cuál es la teoría hegeliana y kierkegaardiana de lo concreto y lo abstracto. Por eso es más natural situar primero las otras y por lo que concierne a las últimas, dejar la puerta abierta de par en par. Quien dijera, por el contrario, que eso es una imperfección, una carencia en la primera de las clases, estaría arando fuera de los surcos de mi consideración, y yo podría tomar en serio lo que dice, por más concienzudo que sea, pues es indiscutible que todo, tomado en su esencia, es igual de perfecto. Pero entonces, ¿qué idea es la más abstracta? Claro que así se pregunta solamente por una idea que pueda ser objeto de tratamiento artístico, no por ideas adecuadas a la exposición científica. ¿Qué medio es el más abstracto? Responderé primero a este último. Es el medio más alejado del lenguaje. Es el medio más alejado del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nos está qué es lo que está tratando de pensar o decir Kierkegaard acá? Y acá, pues, Kierkegaard se muestra un gran conocedor de Hegel y no solamente conocedor, lo entiende, y pues precisamente por eso es que va a pelear con él, porque lo entiende bastante bien, ¿sí? Hegel tiene un texto, miremos a ver si lo tengo por acá a la mano, que se llama ¿Quién piensa abstractamente? ¿Quién piensa abstractamente de Hegel? Sí, acá está. Cuando nosotros miramos el texto de Hegel, creo que acá tenemos, si mi memoria no me falla, esta traducción la hace la profesora María del Rosario. Sí, tal cual, María del Rosario Acosta. Dice quién piensa abstractamente de Hegel. Esto es, bueno, acá nos habla la introducción, la presentación del texto, y este es el texto de Hegel. Y Hegel empieza diciendo, pensar abstractamente, sálvese quien pueda, ¿no? Y dice, ya puedo escuchar a más de uno diciendo eso. Y entonces Hegel empieza a preguntarse qué significa pensar de manera abstracta, ¿sí? La pregunta es simplemente, ¿quién piensa abstractamente? Y pues él va a decir, la mayoría
pensará que el que piensa de manera abstracta es el filósofo, las personas cultas, los que se dedican a la academia y a la política y los que hacen ética, porque como que pues se abstraen de la realidad y están allá en sus mundos felices haciendo y diciendo cosas. Pero la tesis de Hegel es diferente. Hegel va a decirlo y lo dice de manera escueta acá, ¿no? ¿Quién piensa abstractamente? El hombre inculto, no el educado, no el educado. Por ello, la buena sociedad no piensa abstractamente porque es demasiado fácil, demasiado vulgar, etcétera. ¿Qué significa que quien piensa abstractamente es el hombre inculto y no el educado? Él va a poner acá un ejemplo que no es fácil, pero es un muy buen ejemplo, ¿sí? Y él es el ejemplo del asesino, ¿no? Él dice, mira, solo necesito aducir algunos ejemplos para mi tesis, ¿sí? Que todo el mundo aceptará lo que estoy diciendo. Un asesino es conducido al patíbulo, ¿sí? Pues porque mató a alguien, efectivamente. Es un asesino, mató a alguien y lo están llevando al patíbulo. Para el común de la gente, él no es más que un asesino. Algunas damas quizás hagan notar que es un hombre fuerte, bello e interesante. El pueblo, sin embargo, considerará terrible esta observación. ¿Qué belleza puede tener un asesino? ¿Cómo se puede pensar tan perversamente y llamar bello a un asesino? No soy sin duda muchos mejores. Esta es la corrupción moral que prevalece en las clases altas, dice Hegel, y bueno, incluso también en los sacerdotes. Un conocedor de hombres busca el camino que tomó la formación del criminal. Encuentra en su historia una mala educación, malas relaciones familiares entre el padre y la madre, alguna excesiva severidad ante una pequeña falta, una primera reacción que lo condujo a marginarse de la sociedad y a no mantenerse sino a mantenerse en el delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice acá, esto significa pensar abstractamente, no ver en el asesino más que a esto, un asesino. Y no ver que también el tipo fue hijo, fue padre, fue novio, fue estudiante de un colegio, fue egresado de una institución, que amó, que desamó, que quiso, que no quiso, que sí. Entonces, para Hegel, lo real es lo concreto, pero lo concreto es lo opuesto a lo abstracto. ¿Qué es lo abstracto? Cuando yo separo algo de la realidad y lo tomo como un en sí mismo. De hecho, Hegel en la ciencia de la lógica lo dice. Es abstracto todo lo que se piensa en sí mismo. ¿Por qué? Porque cualquier en sí automáticamente implica un para sí. Esa es la tesis de la dialéctica hegeliana. Todo en sí automáticamente implica un para sí. Si yo voy a pensar algo en sí mismo, no sé, el color rojo en sí mismo, automáticamente el color rojo en sí mismo implica como un para sí, pues que yo piense en lo no rojo. Porque si pensara lo rojo en sí mismo y la totalidad es lo rojo, no podría entender lo rojo porque lo rojo abarcaría la totalidad de lo real, cubriría y pues sería prácticamente invisible al constituirse como pues la totalidad de lo ente. Hegel insiste, repito, en que cuando yo tomo algo en sí mismo, lo estoy tomando de una manera abstracta. Entonces, ¿qué es pensar abstractamente? No ver en el asesino más que eso, abstracto, un asesino. Volvamos a Kierkegaard y entendemos qué es lo que nos está preguntando acá Kierkegaard, ¿sí? ¿Cuál es la idea más abstracta? Y dice, mira, me interesa más la parte estética que la parte científica, pero vamos por el mismo ámbito. ¿Qué medio es el más abstracto? Y dice, pues es el más alejado del lenguaje, porque en el lenguaje la idea adquiere concreción. ¿Y por qué en el lenguaje la idea adquiere concreción? Precisamente porque no estoy viendo en la idea únicamente una idea, sino que en el lenguaje veo la idea, su expresión, su caracterización, su descripción, su embellecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que veamos que la noción de abstracto y de concreto en Kierkegaard se parece mucho a la noción que está manejando Hegel, ¿sí? Lo abstracto como algo separado y lo concreto precisamente como algo que acepta, reconoce y lee múltiples determinaciones que configuran, pues en este caso, la obra de arte o a un clásico, ¿sí? Bien, sigamos. Antes de pasar a responder esta pregunta, sin embargo, y con vistas a la solución última del problema planteado, quiero mencionar un hecho. No siempre sucede que el medio más abstracto tenga como objeto la idea más abstracta. Así bien, esto está interesante, subrayémoslo. Así bien, el medio utilizado por la arquitectura es el más abstracto. Las ideas que se revelan en la arquitectura no son en modo alguno las más abstractas. La arquitectura guarda una relación mucho más estrecha con la historia que la escultura. Por ejemplo, aquí vuelve a darse la posibilidad de una nueva elección.
O bien elijo para la primera clase de la jerarquía las obras cuyo medio es el más abstracto, o bien aquellas cuya idea es la más abstracta. A este respecto me atendré a la idea y no al medio. Ahora bien, medios abstractos son tanto el de la arquitectura como el de la escultura, el de la pintura y el de la música. Él dice, estos son medios abstractos. Bueno, obviamente lo podríamos discutir y disputar, pero bueno, aceptemos la tesis de Kierkegaard. De hecho, él lo dice, no, este no es el momento de adentrarnos en tal análisis. La idea más abstracta que cabe pensar es la de la genialidad sensual. Pero ¿en qué medio puede ser mostrada? Solamente a través de la música. Solamente a través de la música puede expresarse esta idea que es la más abstracta. ¿Y por qué es la más abstracta? Pues porque la genialidad sensual, ¿sí? Que es la de Don Juan, la de Don Giovanni, el tipo es un genio de la seducción, precisamente pues está al margen de todo lo que le interesa al individuo Don Juan, todo su mundo todo de valores, de crisis, de miedos, de angustias, ¿sí? Todo lo que implica pues las personas que son seducidas y simple y llanamente pues hablamos de esto, de la genialidad sensual, ¿sí? Pues eso, del seductor, la figura del seductor. Es una idea profundamente abstracta, está sacada completamente de la realidad y estamos pensando al seductor como seductor en sí mismo y pues sí, completamente eso es abstracto. Es una idea abstracta, ¿sí? ¿Bajo qué medio puede ser mostrada? Y él dice solamente a través de la música, no puede ser mostrada en la escultura, pues es de suyo una especie de determinación de la interioridad, no puede ser pintada, pues no cabe concebirla según su contorno determinado. Es una fuerza, un clima, la impaciencia, la pasión, etcétera, en todo su lirismo de tal manera, sin embargo, que no consiste, perdón, en un solo momento, sino en una sucesión de momentos. Pues si consistiera en un solo momento, cabría retratarla o pintarla. Entonces él está diciendo, mira, la mejor manera para expresar la idea del seductor es la música, porque no se trata, la seducción no es un momento, sino es ante todo una sucesión de momentos. Quizás si Kierkegaard hubiera escrito en el siglo XIX, habría encontrado también en el cine un buen medio para expresar pues, la idea de la seducción. No obstante, de todas maneras, creo yo que el énfasis que hace Kierkegaard en la música es fundamental, porque una película que quiera expresar la idea de la genialidad sensual, ¿sí? Necesita necesariamente, digámoslo así, valga la redundancia, de un trasfondo musical. De hecho, es muy normal que la sensualidad en el cine tenga su propio lenguaje musical. Entonces vemos que en este sentido, pues como que Kierkegaard lo está entendiendo, ¿no? El hecho de que consista en una sucesión de momentos expresa su carácter épico, pero aún así no es épica en sentido estricto, pues no llega al punto de estar puesta en palabras, se agita constantemente en una inmediatez. Tampoco puede ser mostrada en la poesía. El único medio que puede hacerlo es la música. La música, en efecto, comporta un elemento temporal, pero solo en sentido impropio transcurre en el tiempo. No puede expresar lo histórico del tiempo. Oye, esto está muy bonito. Vamos a subrayarlo. Esto acá y vamos a ponerle acá la idea de... Vamos a ponerle acá una nota de confrontar Marc Augé con su libro El tiempo en ruinas. Marc Augé en el libro El tiempo en ruinas trata de diferenciar, pues trata de pensar precisamente en qué consiste, o sea, pues, cuál es la temporalidad de una ruina, cuál es ¿sí? Pues de hecho, cómo es la historia de una ruina. Él está pensando las ruinas de las grandes ciudades. Marc Augé, de hecho, murió hace unos 4 o 5 meses, un gran antropólogo francés, muy importante y reconocido por su libro Los no lugares, completamente recomendado. Y Marc Augé se pregunta, bueno, en estas ruinas que vemos en Europa, que hacen parte de nuestra historia, ¿cómo podríamos pensar la historia de una ruina? Y precisamente la tesis de Marc Augé es justamente esta que nos está mostrando Kierkegaard desde otra perspectiva, y por eso me parece interesante tenerlo acá. Marc Augé dice que las ruinas, ¿sí?, tienen un tiempo sin historia, o sea, fueron históricas hasta que dejaron de serlo.
¿sí? Y precisamente se mantienen como ruinas, en tanto que perdiendo la dimensión histórica conservan la dimensión temporal. Entonces están ahí y podemos claramente pues ver en ellas el reflejo y los restos de una antigua cultura, civilización, un templo lejano en el tiempo y demás, pero pues históricamente no ha vuelto a pasar absolutamente nada allí. Es una reflexión muy similar a la que nos presenta Cesnote-Boom en su obra Cartas a Poseidón. Él nos cuenta la historia de unos asaltantes que entraron a robar a un museo en Egipto y estaban robándole cosas a una momia, y en medio de las cosas que robaron, pues le robaron un collar, una cadena, un collar que tenía la momia, y al hacerlo, pues la decapitaron. Y pues la cabeza salió rodando. Y a Cesnote-Boom, que el poeta holandés, le llama la atención y dice, esa cabeza que llevaba casi 4.000, 5.000 años ahí en su cadáver, que había dejado de ser parte de la historia, de un momento a otro vuelve a entrar en la lógica de la historia, aparecen noticieros, la revisan y demás, porque pues por causa de unos asaltantes, ¿no? Entonces se pregunta cuál es la relación entre tiempo e histórica, sobre todo en términos como de lo antiguo o de lo ruinoso. Mark O'J. Cesnote-Boom. Acá Kierkegaard lo ve en términos del presente, ¿no? Dice, la música comporta un elemento temporal, pero solamente en sentido impropio transcurre en el tiempo. Y estamos completamente de acuerdo, porque una canción puede durar, no sé, 3 minutos, 4 minutos, lo que sea. Pero el hecho de que dure 3 minutos no quiere decir que la canción sean 3 minutos. Quiere decir que la canción es una unidad, ¿sí? Musical, que resulta como una expresión artística, que dura en el tiempo, ¿sí? Pero, o sea, pues tiene una duración, pero solamente en sentido impropio transcurre en el tiempo. O sea, yo no puedo decir como, venga, aumentele 30 segundos a la canción. No, la canción, o sea, pues le puedo aumentar 30 segundos, pero eso no tiene mucho sentido si se entiende la obra de arte, en este caso la canción, la música, como una obra terminada. Entonces, pues no le puedo poner 30 segundos más. O sea, eso cambia la obra, cambia la obra. No puede expresar lo histórico del tiempo. En el Don Juan de Mozart tenemos pues la unidad consumada de esta idea y de la forma que le corresponde. Todo esto ha sido hecho para que Kierkegaard pueda expresar cuál es la idea y cuál es la forma que tiene el Don Juan. Don Juan tiene la idea de la genialidad sensual, ¿sí? Pero tiene, que es una idea altamente abstracta, ¿sí? Como lo acaba de decir precisamente acá arriba, ¿no? Dice, la idea más abstracta es la genialidad sensual. Pero tiene un medio, ¿sí? Que es en este sentido, digamos, no es tan abstracto, es más bien un poco más concreto, ¿sí? Que es precisamente la música. Precisamente porque la idea es tan enormemente abstracta y el medio también es abstracto, no hay ninguna probabilidad de que a Mozart le salga alguna vez un competidor. Lo más afortunado en el caso de Mozart es que éste halló una materia que es en sí misma absolutamente musical, y si algún otro compositor compitiera con Mozart, no tendría otro remedio que volver a componer el Don Juan. Homero encontró una consumada materia épica, pero cabe pensar en muchos otros poemas épicos, puesto que la historia sigue ofreciendo materia épica. Con el Don Juan es diferente. Con el Don Juan es diferente. Tal vez se entienda mejor lo que quiero decir si planteo la diferencia con respecto a una idea que está emparentada. El Fausto de Goethe es con toda propiedad una obra clásica, pero es una idea histórica, y por eso cada año señalada, cada época señalada tendrá su Fausto. Sí, completamente de acuerdo. Es una tesis que también comparte Dilthey. Dilthey no lo dice respecto a Fausto, Dilthey lo dice respecto al Quijote. Dice, cada época tiene su propio Quijote, sí, o sea, nosotros leemos al Quijote en distintas épocas, nos lo representamos y pues avanzamos un poco en lo que, en su significación, en lo que significa para nosotros el Quijote. Y el Quijote, ¿qué es? Pues para el siglo XVII, sí, era una burla de las novelas de caballería. Para el siglo XVIII se volvió pues como sí, para el siglo XVIII se volvió pues como parte de los ideales precisamente de la sociedad española que iba emergiendo, sí. Para el siglo XIX se volvió la tragedia de un soñador. Para el siglo XX, Don Quijote es
el paladín de la lengua española, en fin, o sea, como que cada época va teniendo su propio Quijote. Y podríamos decir de una u otra forma lo mismo con Fausto, ¿no? El primer Fausto, bueno, hay una versión medieval del Fausto en términos de leyendas, pero el primer Fausto literario que nosotros conocemos es el de Christopher Marlowe, británico contemporáneo de Shakespeare, ¿sí? Luego va a aparecer el Fausto de Goethe, luego hay un Doctor Faustus de Thomas Mann, ¿sí? Y pues vamos a ver la figura de Fausto repitiéndose constantemente en muchos escenarios de la, digamos, de la cultura. Y él lo está diciendo, cada época tendrá su propio Fausto, pero no así con Don Juan. ¿Por qué no? Porque la idea de Don Juan es tan básicamente abstracta, es tan simple en su abstracción, digamos, que se trata del seductor. Sí, de pronto pueden cambiar los medios de la seducción, ¿no? Entonces ahora Don Juan ya no seduce en cafés como lo podría hacer en Don Giovanni, tal vez ya no seduce en las plazas como lo hacen las obras de Tirso Molina, tal vez ahora Don Juan seduce en, no sé, en Tinder y en Instagram, pero es un seductor, la idea del seductor en este caso, y es lo que le interesa a Kierkegaard, pues como que está ahí. El Fausto tiene como medio el lenguaje y puesto que este es un medio mucho más concreto, por ese motivo cabe pensar también en otras obras del mismo tipo. Don Juan, en cambio, es y sigue siendo el único en su especie, en el mismo sentido en el que lo son las obras clásicas de la escultura griega. Pero dado que la idea de Don Juan es mucho más abstracta aún que la subyacente a la escultura, es fácil advertir que mientras que en la escultura se tienen varias obras, en la música se encuentran en una sola, o se encuentra una sola, perdón. Es cierto que en música cabe pensar muchas obras clásicas, pero sigue habiendo solo una obra de la que puede decirse que su idea es absolutamente musical, de manera que la música no aparece como un acompañamiento, sino que al revelar la idea, revela su propia e íntima esencia. Por eso Mozart, con su Don Juan, está en lo más alto entre aquellos inmortales. Entonces acá, pues bueno, Kierkegaard está diciendo, sí, por eso tenemos razón. Por eso tenemos razón en ensalzar tanto a Mozart, no solamente por el contenido de su obra, sino por la ejecución, porque hizo de un medio abstracto y precisamente de una idea abstracta en un medio abstracto, ¿sí? Una gran obra de arte, una gran obra de arte. Pero dejo aquí toda esta indagación. Esto solo ha sido escrito para enamorados. Y ya se sabe que, así como los niños se alegran con poco, los enamorados suelen alegrarse con cosas de lo más extrañas. Esto es como una violenta discusión amorosa acerca de nada que, sin embargo, tiene su valor para los enamorados. Así como en lo precedente se buscó de todas las maneras posibles hacer reconocer el hecho concebible o inconcebible de que el Don Juan de Mozart ocupa el primer puesto entre todas las obras clásicas, no se intentó en ningún modo en cambio demostrar que dicha obra sea realmente clásica, pues las pocas señas hechas aquí y allá, justamente por el hecho de que aparecen como señas, muestran que la intención no ha sido la de demostrar, sino la de iluminar. Puede que esta conducta parezca de lo más extraña. Demostrar que Don Juan es una obra clásica es tarea del pensamiento en el sentido más estricto, con respecto al ámbito propio del pensamiento. En cambio, la otra tentativa está totalmente fuera de lugar. El movimiento del pensar halló sosiego al reconocer que se trataba de una obra clásica. Así como que todas las producciones clásicas son igualmente perfectas, cualquier otra cosa que uno quiera hacer es nefasta para el pensamiento. Si es así, todo lo anterior incurre en una contradicción consigo mismo y se disuelve fácilmente en la nada. Esto, por lo demás, es totalmente cierto, y dicha contradicción tiene sus hondas raíces en la naturaleza humana. Mi sorpresa, la simpatía, la piedad, lo que tengo de niño, lo que tengo de mujer, exigían más de lo que el pensamiento podía dar. El pensamiento estaba sosegado, reposaba alegre en su reconocimiento. Entonces me dirigí a él y le pedí una vez más que pusiera en movimiento, que se atreviera a todo. El pensamiento sabía que sería en vano, pero puesto que suelo vivir en buen entendimiento con él, de todos modos no se me negó. Pero sus movimientos no lograban nada. Alentado por mí,
estaba siempre elevándose por encima de sí mismo y siempre cayendo de nuevo sobre sí mismo. Buscaba siempre un sitio donde hacer pie y no hallaba nada. Buscaba siempre un fondo, pero no sabía nadar ni vadear. Daba ganas de reír tanto como de llorar. Así que hice las dos cosas, agradeciéndole muchísimo que que no hubiese negado ese favor. Y pese a que ahora sé perfectamente que no sirve de nada, bien podría ocurrírseme pedirle de nuevo que juegue a ese juego, que es para mí inagotable motivo de alegría. El lector que encuentre tedioso ese juego no es desde luego uno de mis pares. Para él no tiene sentido alguno. Y aquí, como en todas partes, vale aquello de que el niño juega mejor con quien se le parece. Para él todo lo anterior es algo superficial, mientras que para mí su importancia es tan grande que digo de ello lo que Horacio: pobre es la casa en la que no sobra mucho. Para él es locura, para mí sabiduría, para él es tedio, para mí gozo y regocijo. Un lector tal no podría, por tanto, simpatizar con mi lírica pensante, que en su desbordamiento desborda al pensamiento. Y precisamente esta es una idea que Kierkegaard va a insistir, y ahí es donde pues pelea contra la crítica, donde pelea contra Hegel, y pues establece como toda su crítica justamente a la estética y a la filosofía hegeliana como tal. Asumir que pues el pensamiento especulativo es el máximo logro pues de la razón, o incluso pues es como lo máximo a lo que nosotros podríamos aspirar. Sí, él lo dice: un lector tal no podría simpatizar con mi lírica pensante que en su desbordamiento desborda el pensamiento. Claro que tal vez fuera lo bastante bondadoso como para afirmar: no vamos a fatigarnos con esto. Yo me salto esta parte y ya verás que puedes llegar mucho más rápido a demostrar que el Don Juan es una obra clásica. Reconozco, en efecto, que esta sería una adecuada introducción a la investigación propiamente dicha. No me pronunciaré respecto de hasta qué punto esta sea una introducción adecuada, pero también en esto tengo la desgracia de no poder simpatizar con él, pues por muy fácil que me fuese demostrarlo, aún así no se me ocurriría nunca demostrarlo. En cambio, dado que en todo momento lo presupongo como algo ya aceptado, lo que diré a continuación vendrá muchas veces y de muchas maneras a iluminar el Don Juan desde ese ángulo, así como lo precedente contenía algunas señas. Entonces Kierkegaard acá está terminando como una primera, digamos, introducción precisamente de este prólogo innecesario, este prefacio innecesario con el que arrancó, y es mostrar, mira, ¿cómo entendemos una obra de arte? ¿Cómo entendemos a los clásicos? Podríamos entenderlo en términos de su materia y de su forma, de la idea que expresan y el medio que expresan para utilizar y para expresar la idea. Y él va a decir: mira, podemos hablar de medios concretos, medios abstractos, ideas concretas, ideas abstractas, ¿sí? Eso, como lo habíamos mencionado más atrás o más arriba, él decía, no se trata de que existan diversos niveles ni jerarquías entre los clásicos. Sin embargo, yo quiero mostrar que, pese a que no hay jerarquías, Mozart está más arriba. Mozart está más arriba y voy a armar una secta y voy a mostrarlo y me interesa demostrarlo, ¿sí? Es obviamente un interés completamente pasional. Y él va a decir: mira, es cierto, habíamos dicho que entre los clásicos no hay jerarquía, pero yo voy a decir que no hay jerarquía entre los clásicos salvo Mozart. Mozart está por arriba. Es una idea que Kierkegaard va a repetir en otro contexto, en un libro que está escribiendo prácticamente al tiempo, que se llama Temor y Temblor. Y él va a decir: mira, entre las personas que se enfrentan a lo absurdo, ¿sí?, tenemos una cantidad de figuras y de personas, pero nadie se le parece a Abraham. Nadie se le parece a Abraham, ¿sí? Kierkegaard, y esto es algo que es muy importante en el contexto de la filosofía contemporánea, justamente en su ruptura con Hegel, y al igual que Nietzsche, Kierkegaard está pensando en términos de individuos, ¿sí? Entonces, por eso Kierkegaard argumenta con individuos, con Don Juan, con Abraham, con Mozart, ¿sí? Son figuras individuales, concretas, específicas, determinadas, mortales, ¿sí? Nietzsche hará lo propio con Zaratustra, ¿no? Mientras que Hegel de una u otra forma hablaba de una generalidad, de la objetivación del espíritu en las instituciones, todo ese tipo de cosas, pues Kierkegaard le interesa precisamente, ¿sí?, enfatizar este aspecto profundamente individual.
Y esta última perolata de Kierkegaard es, mira, puede que el lector me diga, mira, no estoy de acuerdo contigo. Y él dice, pues no me interesa, ¿sí? Si te parece, si el lector encuentra tedioso esto, pues obviamente no es uno de mis pares, ¿sí? Aplica lo del niño. El niño juega con quien se le parece a él. Si a ti no te gusta lo que estamos diciendo, pues no eres alguien para estar jugando a lo que estamos jugando. O sea, simple. La tarea que esta investigación se ha impuesto es más que nada la de mostrar la significación de lo erótico musical, precisamente porque eso era lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que la idea más abstracta es la del genio seductor, ¿sí? Y el medio más idóneo para expresar esta idea es la música. Por eso, pues vamos a hablar de el erotismo musical, así se llama el texto, ¿no? Y con ese fin señalar a su vez los distintos estadios que, teniendo en común el hecho de ser inmediatamente eróticos, comparten además el hecho de ser todos esencialmente musicales. Lo que tengo que decir aquí se lo debo pura y exclusivamente a Mozart. Si alguno que otro, por tanto, tuviese la cortesía de darme la razón en lo que me propongo exponer, pero tuviera alguna duda respecto de si es algo que está en la música de Mozart o si no soy más bien yo el que lo pone en ella, puedo asegurarle que en la música de Mozart no solo están los trozos que es mi intención exponer, sino que hay infinitamente más. Asegurarle que justamente ese pensamiento me da el coraje de intentar explicar algunas cosas relativas a la música mozartiana. Aquello que uno ha amado con juvenil fervor, lo que uno ha admirado con juvenil entusiasmo, aquello que uno ha conservado en la intimidad del alma y frecuentado de manera misteriosa y enigmática, lo que uno ha guardado en su corazón, es algo a lo que uno siempre se acerca con cierta timidez y sentimientos ambiguos cuando sabe que se tiene el propósito de entenderlo. Aquello que uno llegó a conocer pieza por pieza como un pájaro que recoge ante sí cada pequeño tallo y al que cada partecita alegra más que el resto del universo entero, aquello que el solitario oído enamorado ha asimilado solo en la gran multitud, inadvertido en su guarida secreta, aquello que ha captado el ávido oído sin saciarse jamás y la mirada avara ha atesorado, siempre desconfiada, aquello cuyo suave eco nunca ha defraudado al vigilante oído de la insomne atención, aquello en lo que uno ha vivido durante el día y vuelto a vivir durante la noche, aquello que ha impedido y estorbado el sueño, aquello que uno ha soñado mientras dormía y por lo que ha despertado para volver a soñarlo despierto, aquello que hizo que uno saltara de la cama en mitad de la noche por temor a olvidarlo, aquello que uno ha tenido presente en los momentos más inspirados y siempre a mano como una labor femenina, aquello que lo ha acompañado en las noches claras y a la luz de la luna, por solitarios bosques a orillas del lago, por aquellas imprecisas en mitad de la noche, al despuntar el alba. Aquello que uno ha llevado a la grupa en el caballo y como compañero en el carruaje, aquello de lo que la casa se ha impregnado, aquello... Me perdí. Aquello que la habitación ha atestiguado, aquello que ha resonado en el oído, aquello que ha temblado en el alma, aquello que el alma ha entretejido en su más fina tela, se muestra ahora el pensamiento. Y así como esos seres enigmáticos en los relatos de antaño surgían del fondo del mar revestidos de algas, así emerge del mar de la memoria trenzado de recuerdos. El alma se vuelve nostálgica, el corazón se ablanda, pues es como si uno se despidiera de aquello de lo que se separa para ya nunca más volver a encontrarlo, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Uno cree serle infiel, cree haber roto su pacto, siente que ya no es el mismo, que ya no es tan joven, teme por sí mismo llegar a perder aquello que le hizo feliz, dichoso y rico, y teme por aquello que ama, teme que esa transformación le haga sufrir o parecer tal vez menos perfecto, que la respuesta dé lugar acaso a muchas preguntas. Entonces todo está perdido, el sortilegio se ha roto y ya no podrá provocárselo nunca. Por lo que respecta a la música de Mozart, mi alma no conoce ningún temor, ni mi confianza límite alguno. Pues, por una parte, lo que he comprendido hasta ahora es muy poco, y siempre queda bastante por delante oculto de las sombras del pensamiento,
Por otra parte, estoy seguro de que si Mozart llegara alguna vez a resultarme el todo comprensible, me resultaría primero completamente incomprensible. Es muy bonito esto que está diciendo, muy estético y profundamente romántico además, tal como lo está diciendo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos un poco esa experiencia. Alguna vez una profesora de literatura me decía, lo decía, esta misma idea, la decía en los siguientes términos, y ella hablaba de el pánico que le provocaban las segundas lecturas. Ella decía, hay novelas, obras de teatro, poemas que he leído una vez, me encantan, los amo, pero vuelvo a leerlos y me pierdo. No sé por qué me gustaron, ya no entiendo muy bien qué era lo grande que vi en ellos, ¿sí? Y como que de una u otra forma, ¿sí? Pues quedo defraudada, quedo perdida, quedo, ¿sí? Y lo ponía en esos términos, me gustaba la expresión, el pánico de las segundas lecturas. Y Kierkegaard lo está mostrando de esta manera, ¿no? O sea, aquellas cosas que uno ha amado con fervor juvenil, que uno ha admirado con entusiasmo, que han resultado enigmáticas, ¿sí? Que me han dispuesto, que me han acompañado en los más duros momentos y demás, ¿sí? Todo ello puede perderse siendo no más que un alma nostálgica, ¿sí? Que de una u otra forma nosotros al haberlo vivido lo hemos perdido, ¿sí? Y que pues nos despedimos de ello porque jamás lo vamos a volver a encontrar, jamás vamos a volver a encontrar aquello que nos gustaba de esa canción, aquello que nos gustó de este poema, aquello que nos gustó de esta película. Y uno dice, me la recordaba más divertida, la recordaba más emocionante, la recordaba más chistosa. Él dice, mira, eso puede pasar y pasa, sí, y mucho, pero en lo que respecta a la música de Mozart, no pasa. Mi alma no conoce ningún temor y ni mi confianza límite alguno, ¿sí? Porque no importa qué tanto me meta en el mundo de Mozart, siempre hay algo nuevo, ¿sí? Siempre hay diversidad, pluralidad, fecundidad en sus sentidos. Y si alguna vez digo, ok, ya comprendí a Mozart, en ese momento me daré cuenta de cuán incomprensible sigue siendo todavía para mí. Entonces, justamente es un panegírico, está defendiendo a Mozart de las maneras más bellas, ¿sí? Y pues como Kierkegaard es un gran escritor, pues lo hace de una manera maravillosa. Sigamos acá. Hace falta una temeraria audacia para afirmar que el cristianismo introdujo la sensualidad en el mundo. Pero aquel dicho de que quien tiene la audacia de arriesgarse lleva ganada la mitad, como se verá, vale también en este caso si se medita en el hecho de que postular algo es postular indirectamente lo otro que se excluye. Puesto que lo sensual en definitiva es lo que hay que negar, solo se patentiza, solo se lo postula en el acto mediante el cual es excluido al postular el elemento positivo contrario. Es la idea del asumir el en sí y el para sí. Y entonces la idea de que el cristianismo introdujo la sensualidad en el mundo no es porque no hubiese sensualidad antes, sino precisamente porque el cristianismo limitó la sensualidad. Entonces, al limitar la sensualidad, o sea, al negar la sensualidad, pues la afirma. ¿Sí? De la misma manera que al afirmar el rojo, afirmo lo no rojo, precisamente para entender lo rojo y así sucesivamente, ¿no? O sea, el rojo solo es visible al lado de el negro, el amarillo, el blanco, el azul, etcétera. Pues pasa lo mismo, solamente puedo entender la sensualidad al margen de lo que no es sensualidad. Y esa idea de, pues, que fue el cristianismo el que creó la sensualidad o el que introdujo la sensualidad al mundo, es precisamente en términos dialécticos, tal como lo está leyendo Kierkegaard, a través pues de una negación de la sensualidad. De eso se trata lo que está diciendo. Si uno quiere, sin embargo, entender la manera correcta la frase según la cual el cristianismo introdujo la sensualidad en el mundo, dicha frase debe ser concebida como idéntica a su contraria, saber que el cristianismo desterró del mundo la sensualidad, que excluyó la sensualidad del mundo. Como principio, como fuerza, como sistema en sí, como lo acabamos de mencionar, la sensualidad es puesta por primera vez en el cristianismo. Podría añadir a esto otra determinación que tal vez muestre de manera más enfática lo que quiero decir. En el cristianismo, la sensualidad es puesta por primera vez bajo la determinación del espíritu. Creo que es claro, de todas maneras hagamos la mención. Uno podría decir, no, pero el pueblo griego, el mundo griego es altamente sensual, los persas eran profundamente sensuales. Sí, de acuerdo, pero hegelianamente hablando, es el cristianismo el que pone la idea de la sensualidad en sí, ¿sí? Y al establecerlo como un en sí, pues automáticamente surge un para sí.
dicho de manera exacta, ¿sí? La idea de la sensualidad en sí es una forma abstracta de pensar una de las experiencias humanas, en este caso, pues no sé, el erotismo, el amor, la filia, etcétera, ¿sí? Y en este caso, pues lo abstraemos en forma de sensualidad. Y quienes primero lo asumieron y lo abstrayeron, bueno, los que primero hicieron abstracción de esta noción de sensualidad en sí, pues fue el cristianismo. Es la idea que está trabajando acá Kierkegaard. Entonces, es el cristianismo el que pone el que pone por primera la sensualidad como una determinación del espíritu. Es totalmente natural que así sea, pues el cristianismo es espíritu y el espíritu es el principio positivo que aquel introdujo en el mundo. Pero puesto que la sensualidad se ve bajo la determinación del espíritu, se entiende que su sentido está en que debe ser excluida. Pues porque la sensualidad hace parte, pues, o sea, obviamente no hace parte del espíritu, porque es sensual. Pero justamente porque debe ser excluida está determinada como principio, como poder, pues aquello que el espíritu, que es él mismo un principio, debe excluir, debe ser algo que se muestre como principio, por más que solo se muestre como principio en el momento en el que es excluido. Es la dialéctica hegeliana del en sí del para sí más elemental, explicada en contextos del espíritu y de la sensualidad. Creo que es clara. Si hay dudas, pues ahí la podemos escribir. Objetarme que la sensualidad estaba en el mundo antes del cristianismo sería desde luego sumamente absurdo, pues va de suyo que aquello que debe excluirse existe siempre con exterioridad a aquello que lo excluye, si bien en otro sentido solo llega a existir en cuanto se lo excluye. Tal cual, lo que acabamos de decir, tal cual. Solo que he dicho de manera más bonita porque pues lo dice Kierkegaard. Esto a su vez se debe a que llega a existir en un sentido diferente y por eso me apresuré a afirmar que la audacia de arriesgarse lleva ganada solamente la mitad. Es cierto, por tanto, que la sensualidad ya estaba en el mundo, pero no determinada de manera espiritual. ¿Cómo estaba entonces? Estaba anímicamente determinada. Así sucedía en el paganismo, y si uno quiere expresarlo de manera completa, así sucedía en Grecia. Pero la sensualidad anímica determinada no es contradicción y exclusión, sino armonía y consonancia. Pero precisamente por estar puesta en tanto que armónicamente determinada, la sensualidad no está puesta como principio, sino como un enclítico consonante. Esta investigación tiene por cometido explicar las diferentes figuras que lo erótico asume en las diversas etapas evolutivas de la conciencia universal. Entonces, oye, pues uno dice, interesante, ¿sí? Acá nos dice de qué va la investigación. La investigación va de mostrar cuáles son las diferentes etapas de lo erótico en la conciencia universal, obviamente pues a través de una determinación claramente musical. Tal cual, idéntico al erótico musical. En el helenismo, la sensualidad se encontraba dominada en la bella individualidad, o mejor dicho, no estaba dominada, ya que después de todo no era un enemigo que hubiera que someter, un agitador peligroso que hubiera que mantener a raya, sino que estaba librada a la vida y a la dicha de la bella individualidad. De modo que la sensualidad no estaba puesta como principio. El elemento anímico que constituía la bella individualidad era inconcebible sin lo sensual. Por ese motivo, el erotismo basado en lo sensual tampoco estaba puesto como principio. El amor estaba presente en todas partes como momento y momentáneamente en la bella individualidad. Tanto los dioses como los hombres sabían del poder de aquel. Tanto los dioses como los hombres sabían lo que era una aventura amorosa, fuera esta feliz o infeliz. Ni en unos ni en otros, sin embargo, el amor está presente como principio. Si estaba presente en ellos, en cada uno lo estaba en tanto que momento del poder universal del amor, el cual, sin embargo, no estaba presente en ninguna parte, ni siquiera por tanto en la imaginación griega o en la conciencia griega. Se me podrá objetar que Eros, al menos, era el dios del amor, que en él, por tanto, cabría pensar que el amor está presente como principio. Pero aparte de que también en este caso el amor reposa no sobre el erotismo, en cuanto este se basa en lo sensual solamente, sino en lo anímico, además otro hecho a tener en cuenta que señalaré de manera un poco más directa. Eros era el dios del amor, pero él mismo no estaba enamorado.
Esto es buenísimo y esto es una de estas lecturas supremamente lúcidas de Kierkegaard, ¿no? Eros, siendo el dios del amor, no estaba enamorado. Cuando los demás dioses o los demás hombres barruntaban en sí mismos sobre el poder del amor, se lo atribuían a Eros como algo proveniente de él. Pero Eros mismo nunca se enamoró. Fue una excepción que eso le haya ocurrido una vez. Y pese a ser el dios del amor, estaba muy por detrás de los demás dioses y muy por detrás de los hombres en lo concerniente al número de sus aventuras. Así pues, el hecho de que se enamorara viene más bien a expresar que también él se sometió al poder universal del amor, el cual en cierto modo entonces era un poder exterior a él mismo, que resistido por él no podría ser hallado en ningún sitio. Tampoco su amor está basado en lo sensual, sino en lo anímico. Que el dios del amor no esté al mismo tiempo enamorado, mientras que todos los demás le deben a él el hecho de estarlo, es un pensamiento genuinamente griego. Sí, tal cual. Esto es completamente griego. Esto me gusta. Si hubiese, digamos, un dios o una diosa de la nostalgia, sería genuinamente griego que todos los que conocen la dulce inquietud y el dolor de la nostalgia se le atribuyesen a ese ser, cuando él mismo nada sabe de nostalgias. No veo mejor manera de caracterizar lo extraño de esa relación en la de afirmar que es inversa a la relación representativa. Oye, me gustó esto de una hipotética diosa de la nostalgia. Yo no sé si la haya, ¿no? Por ahí hay un canal de TikTok, creo que es, o de Instagram, que habla de dioses griegos y dice que empieza a hablar de los dioses, de estos dioses griegos menores, el dios del pan, el dios de los hornos, sí, como el dios de las ruedas, y son como pequeñas figuritas que aparecen nada más en algunos poemas o en algunas referencias muy, muy escasas de los grandes poemas épicos. Y pues eso es una de las cosas que tienen los politeísmos, perdón, y es que pues es fácil establecer nuevas formas divinas, ¿no? Me llamaría la atención, como, o sea, no sé, como, ¿cuál sería el mito tras un dios de la nostalgia? Mira, y lo vamos a dejar anotado para pensar sobre esto en alguno de nuestros cuentos politeístas. No veo mejor manera de caracterizar lo extraño de esta relación que la de afirmar que es inversa a la relación representativa, tal cual. En la relación representativa, toda la fuerza está concentrada en un solo individuo. Por eso, pues, representa algo, ¿no? Y los individuos particulares participan de ella en cuanto participan de sus movimientos particulares. Podría decir también que esa relación es la inversa de aquella en la que se funda la encarnación. En la encarnación, el individuo particular tiene en sí toda la plenitud vital, y esta se da en los demás individuos solo en cuanto contemplada por ellos, en el individuo encarnado. Pues bien, en el caso griego es al revés. Aquello que constituye la fuerza del Dios no está en el Dios, sino en todos los demás individuos que se le atribuyen a él. Él mismo está como sin fuerzas, sin poder, puesto que comunica su fuerza a todo lo demás que hay en el mundo. Hay una historia bastante bonita y por lo demás trágica y dramática en la mitología griega, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y es la figura de Hefesto. Hefesto es conocido por ser el dios de la forja. Es un dios que está en constante búsqueda de la belleza. Pues a ver, se casó con Afrodita y no solamente se casó con Afrodita, sino que le hizo a Afrodita un cintillo, un cinturón, ¿sí? Digamos con artes del Olimpo, con artes divinos, para que no solamente se viera más bella, sino que resultara irresistible. Obvio, pues es Afrodita y si le pones un cinturón para que resulte irresistible, pues va a matar de amor y de belleza a una cantidad de personas. Y efectivamente así fue. De hecho, por allá terminó metido con Ares y poniéndole los cachos a Hefesto, Afrodita y demás. Hefesto era un gran forjador, hacía cosas muy bonitas y constantemente estaba buscando la belleza en todas partes. Pero precisamente Hefesto es feo, es un dios feo, o sea, objetivamente, digamos, en la Ilíada y en la Odisea lo describen como un dios feo. De hecho, según el mito, cuando nació era tan feo que Hera lo arrojó del Olimpo, ¿sí? Lo arrojó del Olimpo y en la caída se tronchó un pie y bueno, en fin, ¿sí? Hay dos o tres mitos de ello. La idea entonces es muy, muy cruel, si se quiere, pero es muy interesante, ¿no? Lo que uno es, en este caso, en términos de la concepción de lo que él llama la inversión griega, ¿sí? Lo que uno es
¿sí? Lo perciben los demás, pero no uno mismo, o uno no participa uno mismo, o dicho en otros términos, uno termina estando determinado exteriormente por aquello que uno o que los demás lo determinan a uno como interiormente, ¿no? Entonces el Dios del amor no se enamora, el Dios de la nostalgia no es nostálgico, ¿sí? Y aquella fuerza que caracteriza al Dios no está en el Dios, sino que todos los demás individuos se le atribuyen a él, ¿sí? Pero él es ajeno a sí mismo. Hay un cuento muy bonito de Poseidón, de Kafka, miremoslo acá, se llama Poseidón. Es un cuento corto. Poseidón, cuento. A ver, ¿dónde? Acá. Es un cuento corto. Leámoslo simplemente por el placer de leerlo. Dice acá, es un texto de Poseidón de Kafka. Dice, Poseidón estaba sentado ante su escritorio haciendo cuentas. La administración de todas las aguas le daba enorme trabajo. Podría haber tenido auxiliares, todos los que quisiera, y los tenía en gran número, pero desde que tomó su trabajo con la mayor seriedad terminó revisando todos los números y cálculos por sí mismo, y en esta tarea sus auxiliares constituían una muy pobre ayuda. No se podría decir que su trabajo le gustara. Lo hacía solo porque le había sido asignado. Ya había pedido un cambio, un trabajo más movido, pero cada vez que le habían ofrecido uno diferente se convenció de que en realidad lo mejor para él era su situación actual. Además, resultaba bastante difícil encontrar un trabajo distinto para Poseidón. No era posible asignarlo a un mar particular, dejando de lado el hecho de que en ese caso su trabajo solo disminuiría en cantidad. El gran Poseidón solo podría en esa situación ocupar un cargo jerárquico. Y cuando se le ofrecía un trabajo lejos del agua, la sola idea lo enfermaba. Su divina respiración se alteraba y su pecho de bronce comenzaba a palpitar. Por lo demás, sus quejas no eran verdaderamente tomadas en serio. Cuando uno de los poderosos se pone fastidioso, lo corriente es hacer esfuerzos aparentes para tranquilizarlo. En realidad era imposible imaginar un cambio de destino para Poseidón. Había sido asignado Dios del mar desde el comienzo, y en ese puesto tenía que seguir. Lo que más lo exasperaba, y era el motivo principal de su insatisfacción por el trabajo, era conocer las ideas que tenían de él, como si siempre estuviera surcando las ondas con su tridente, cuando en realidad permanecía sentado allí en las profundidades haciendo cuentas interminablemente, rompiendo de vez en cuando esa melancolía con alguna visita a Júpiter. Visita, por lo demás, de la que generalmente regresaba enfurecido, de modo que casi no había visto al mar. Solo lo había contemplado fugazmente en alguno de sus apurados ascensos al Olimpo y jamás había viajado recorriéndolo. Ahí está la idea, ¿no? Kierkegaard dice, el dios de los mares no conoce el mar, ¿sí? Que es muy bonito, o sea, digamos, muy bonita en esta consideración, y Kafka pues lo expresa precisamente en este cuento. Solía decir que lo que él aguardaba era el fin del mundo, cuando probablemente se le concedería un momento de tranquilidad durante el cual, justo antes del fin y después de haber controlado la última hilera de números, le sería imposible hacer un rápido viajecito. Poseidón terminó por aburrirse de su mar, dejó caer el tridente, se sentó en silencio en la costa rocosa. Una gaviota, amedrentada por su presencia, volaba en círculos alrededor de su cabeza. Bien, es un cuento muy bonito, muy bueno, es Kafka, ¿sí? O sea, y obviamente la idea es clara, ¿no? O sea, un trabajo burocrático puede agotar, ¿sí? Puede hacer que un dios termine deseando el fin del mundo. Y precisamente eso, ¿no? O sea, los trabajos burocráticos ni siquiera están hechos ni para mortales ni para inmortales. Ni para mortales ni para inmortales. Bien, vamos al texto de Kierkegaard y miremos ahí las otras líneas. El individuo encarnado absorbe, por así decirlo, la fuerza de todos los demás, de manera que la plenitud está en él, mientras que en los demás lo está solo en la medida en que estos le contemplan en aquel individuo. Esto tiene su importancia en función de lo que diré luego, así como propiamente tiene importancia en atención a las categorías que la conciencia universal aplica en diferentes épocas. En efecto, en el helenismo no encontramos la sensualidad en tanto que principio, ni encontramos lo erótico como principio basado en el principio de la sensualidad. Y por más que lo encontráramos, aún así vemos que el hecho de mayor importancia para esta investigación es que la conciencia griega no tiene el vigor suficiente como para concentrar la totalidad en un único individuo, sino que ésta, partiendo de un punto que no la posee, irradia hacia todos los demás.
De modo que ese punto constitutivo se reconoce más bien por ser el único que da a todos los demás aquello que no posee. La sensualidad, por tanto, es puesta como principio por el cristianismo, y del mismo modo el erotismo sensual es puesto como principio. ¿Listo? Sí, creo que la idea es clara y obviamente es como surge dialécticamente la idea de la sensualidad en el contexto cristiano. Creo que eso ha quedado claro. Por eso la idea de representación fue introducida en el mundo por el cristianismo. Si pienso lo erótico inmediato como principio, como fuerza, como riqueza, en tanto que determinado por el espíritu, es decir, determinado de tal modo que es excluido por el espíritu, si lo pienso en tanto que concentrado en un único individuo, obtengo así el concepto de la genialidad erótico-sensual. Esta es una idea que el helenismo no tenía y que el cristianismo introdujo por primera vez, si bien solo en sentido indirecto. Y acá pues, claro, en sentido indirecto porque no la afirma en sí misma, sino precisamente como un para sí. Cuando el cristianismo afirma, introduciendo el espíritu, la realidad en sí del espíritu, la sensualidad surge como un para sí. Y en este sentido, pues lo que nos está mostrando Kierkegaard es que en esta consolidación del para sí del erotismo respecto al espíritu del cristianismo, pues va a surgir una figura que es la de la genialidad erótico musical, que obviamente pues va a estar encarnada por Don Juan. Y en este sentido, Don Juan sí es principio erótico musical, no como lo harán los dioses griegos, que siendo el principio, no participaban de ese principio. Entonces el dios del amor no se enamora, el dios de la nostalgia no es nostálgico, y pues según Kafka el dios de los mares no conoce el mar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Aquel que encarna esta genialidad erótico-sensual es precisamente un individuo profundamente erótico-sensual, ¿sí? Que pues va a ser claramente Don Juan. Eso lo vamos a mirar pues más adelante. Bien, ¿qué hora es? Nos quedan 10 minutos. Vamos a mirar, todavía nos queda un rato para terminar este capítulo. Así que yo creo que terminemos esta página. No sé, yo creo que podemos terminar estas dos páginas y ahí. Cuando esa genialidad erótico musical en toda su inmediatez exige, a su vez, una expresión, se plantea la pregunta de cuál es el medio adecuado a ella. Lo que hay que puntualizar especialmente aquí es que aquella exige ser expresada y exhibida en su inmediatez. En su carácter mediato y reflexivo cae dentro del lenguaje y acaba ubicándose dentro de determinaciones éticas. Tal cual. Creo que es clara la idea. Estos son nociones hegelianas que Kierkegaard pues se apropia y las resignifica, ¿sí? Y es la idea de la inmediatez de la sensualidad. Si nosotros, ¿por qué la sensualidad tendría que ser inmediata? El argumento es este, ¿sí? Si la sensualidad resultara mediata y por ende reflexiva, mediata significa pues que hay una mediación en lo sensual, y una mediación en lo sensual pues es precisamente eso, un ejercicio reflexivo del ¿por qué debo comportarme de manera sensual? ¿Por qué debería tener ropa sensual? ¿Por qué mi comportamiento tendría que ser sensual? Automáticamente la sensualidad desaparece y cae dentro del lenguaje y acaba ubicándose dentro de determinaciones éticas, ¿sí? De porque tienes una pareja y a tu pareja le gusta que te comportes de manera sensual, ¿sí? O porque la sensualidad es una de las formas en las que socialmente nos relacionamos los viernes por la noche con las personas que nos gustan en los sitios que nos gustan, etcétera. O sea, en la medida en que nosotros establezcamos el principio de lo sensual, de lo erótico sensual, como un principio mediato y reflexivo, automáticamente se desvanece en todo su potencial y pues se reduce a ejercicios reflexivos, a palabras, a premisas éticas, ¿sí? Pero el poder de la sensualidad, digámoslo así, está en su inmediatez. Y él lo dice, ¿no? De hecho es justamente lo que sigue. En su inmediatez solo puede expresarse en la música. En este sentido, debo pedirle al lector que recuerde algo que se dijo al respecto en la introducción baladí. La música se muestra aquí en su valor pleno y se muestra en sentido estricto como un arte cristiano, o más bien como el arte que el cristianismo pone al excluirlo de sí, como medio para aquello que el cristianismo pone en cuanto lo excluye de sí. Esto es una... bueno, ya lo explico. En otras palabras, la música es lo demoníaco.
la música es lo demoníaco, que esta es una tesis que termina siendo altamente también romántica y ya charlamos de esto. La música tiene su objeto en la genialidad erótico-sensual. Claro que esto no significa de ninguna manera que la música no pueda expresar otras cosas, pero ese es su objeto propio. Así, el arte escultórico puede representar muchas otras cosas además de la belleza humana, pero esta es su objeto absoluto. La pintura puede representar muchas otras cosas además de la belleza celestialmente transfigurada, pero esta es su objeto absoluto. En este sentido, lo que importa es ver el concepto en cada arte y dejar de lado las demás aplicaciones de la misma. El espíritu define el concepto del hombre. Y hay que dejar de lado el hecho de que éste además camine sobre dos piernas. El pensamiento define el concepto del lenguaje y hay que dejar de lado la opinión de algunos hombres sensibles según la cual la suprema significación del lenguaje está en producir sonidos inarticulados. Bien, ¿de qué va esto? ¿Y por qué, digamos, dice que la música es un invento cristiano? Bueno, lo dice, sí. La música se muestra aquí en su valor pleno y se muestra en sentido estricto como un arte cristiano. Sí, expliquémoslo un poquito más porque esto tiene que ver bastante con el contexto europeo hegeliano protestante en el que está escribiendo Kierkegaard. La música ha existido desde que hay seres humanos, ¿no? El mito de Orfeo precisamente es una historia de mostrar cómo la música hace parte del mundo humano, incluso es capaz de conmover a los dioses cuando Orfeo le está tocando la cítara a Perséfone en el inframundo para que libere a su amada, etcétera. Digamos que la música existe en muchos contextos, pero la idea de la música como arte en el mundo cristiano adquiere un carácter fundamental. Esto es una tesis claramente protestante, y ya vamos a decir por qué. Cuando surge el protestantismo, cuando surge el cristianismo y se romaniza, el cristianismo pues adopta ciertas prácticas romanas para entender su propia religión. Hay un libro muy bonito de Porfirio que se llama Contra los cristianos, lamentablemente no está completo y nada más hay por ahí un par de fragmentos, pero por ahí está. Uno lo puede leer y Porfirio le critica a los cristianos que el cristianismo es pobre en su expresión, es pobre en imágenes, dice. Literal, es pobre en imágenes, o sea, como que le falta entender la dimensión de lo material, o sea, la potencia que tiene lo espiritual dentro de lo material. Recordemos, por ejemplo, que para los grandes filósofos y teólogos griegos, el poder de lo divino implicaba la transformación de la materia. Entonces, Zeus se presentaba como rayo, como luz, como lluvia, como todas las cosas. La idea de que Cristo sea Dios y tenga una única imagen visible en la tierra, que es su apariencia y su cuerpo físico, les parecía un poco raro. En fin, el caso es que el cristianismo poco a poco se fue justamente entendiendo a la manera romana y se llenó de imágenes, ¿no? Que es un poco presente todavía en el catolicismo. Y pues bueno, nosotros tenemos la pluralidad de imágenes, ¿no? Entonces la Virgen tiene yo no sé cuántas advocaciones, hay muchos Cristos, está el Sagrado Corazón, está el Cristo crucificado, hay varios ángeles, bueno, en fin, está como toda esta diversidad cristiana. No obstante, en la Reforma Protestante, particularmente por vía de Lutero, ¿sí?, se consideró que esta excesiva comercialización de reliquias y de arte religioso y de estatuas y demás, lo único que hacía era distanciarnos, ¿sí?, del enfoque cristiano que debía ser la fe. Y entonces le poníamos la fe a una estatua y no a la revelación cristiana, no al mensaje de Dios, etc. Entonces, poco a poco el protestantismo fue pasando por una depuración de las artes cristianas. La primera en salir fue la escultura. Sí, no, las iglesias protestantes dejaron de tener esculturas como la tenían las cristianas, sí, incluso llegaron a ser iconoclastas, ¿no? Destruían las imágenes, sí, porque se consideraban que eran formas de vanidad, formas de, ¿cómo es que se llama?, de idolatría, etcétera. Y ello hizo que la música menos sensible, según la expresión de la época, era la que más se ajustaba a una religión de lo invisible. Y la música menos, y el arte menos sensible, pues sería la música. Entonces, gran parte, y eso nosotros lo podemos ver estudiando la historia de la música clásica, o sea, de la música moderna, gran parte de los avances musicales se dieron precisamente de la mano de la composición
católica y sobre todo protestante, sí, Bach, Mozart, en fin, sí, Handel, pues de las composiciones que ellos hicieron para precisamente vehicular el mundo el mundo y todo el simbolismo religioso. Entonces, en este sentido, entendemos a qué es a lo que va Kierkegaard. La música, sí, se entiende como un arte cristiano, o más bien como el arte que el cristianismo pone al excluirlo de sí, como medio para aquello que el cristianismo pone en cuanto lo excluye de sí. ¿Qué es lo que pasa? Si la música es aquello que nos debería acercar más a lo espiritual, precisamente por su carácter profundamente inmaterial, ¿sí? Porque bueno, hoy en día sabemos que la música son partículas, que la música es sonido y los sonidos son partículas en movimiento, etcétera. Pero ya hemos dicho al comienzo, la música no se juzga en términos del tiempo y mucho menos en menos de ondas de vibración, pese a que esa sea una explicación física del asunto. La música, cristianamente hablando, se entiende en términos de pues una disposición del alma para unirse con Dios. Pero vamos a encontrar que así como la música en su inmaterialidad me permite vehicular ello, me permite vehicular también precisamente los aspectos menos espirituales y más sensuales. Entonces, en este sentido, pues aquello que me eleva, no me eleva, ¿sí? Aquello que podría elevarme realmente me ancla en otro nivel, y por eso es que la música puede llegar a ser entendida precisamente como lo demoníaco, porque la música tiene su objeto en la genialidad erótico sensual, ¿sí? Y es algo que, repito, pues llama poderosamente la atención en los contextos en los que Kierkegaard lo está escribiendo, recordando los contextos en los que Mozart escribe el Don Giovanni, recordando los momentos y los contextos en los que Tirso de Molina reconstruye la figura del Don Juan, pues en los albores de la modernidad. Terminamos este párrafo y terminamos ahí porque ya son las 1:30. Claro que esto no significa de ninguna manera que la música no pueda expresar otras cosas, pero ese es su objeto propio. Así, el arte escultórico puede representar muchas cosas como la belleza humana, pero esto es su objeto absoluto. La pintura puede representar otras cosas, sí, como la belleza celestialmente transfigurada, pero este es su objeto absoluto, ¿no? Y eso es lo que acabamos de leer. El pensamiento define el concepto del lenguaje y hay que dejar de lado la opinión de algunos hombres sensibles, según la cual la suprema significación del lenguaje está en producir sonidos inarticulados. Aquí, una vez más, me permitiré un breve intermedio baladí praetera senseo, o sea, por lo demás juzgo que Mozart es el más grande de todos los autores clásicos, que su Don Juan merece el puesto más alto entre las producciones clásicas. Bien, listo, vamos a dejarlo ahí, vamos a poner acá una rayita que indica que vamos en este lugar, ¿sí? Y pues bueno, no, estuvo interesante, leímos alrededor de unas casi 7-8 páginas, ¿sí? Empezamos acá, arrancamos en la 79 y llegamos hasta la 88, oye, casi 10 páginas, no estuvo nada mal. Vamos a seguir leyéndolo la próxima sesión. Nos vemos entonces el próximo sábado. Muchísimas gracias a quienes se alcanzaron a conectar, a Juan Felipe que estuviste por acá, Sandra que pasó un ratico, muchas gracias a Jorge que también alcanzó a pasar por acá en algún momento, y a todos los demás, así como a todos los que van a ver esta grabación en YouTube. No me resta sino invitarles de nuevo dentro de 8 días a las 9 de la mañana para seguir leyendo este texto de El erotismo musical de Kierkegaard. Pasen un feliz puente festivo los que estamos en Colombia, tengan un feliz inicio de semana y que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta pronto.